¿Qué tal? Bienvenidos a IPDC Podcast. Estamos muy contentos, muy alegres, porque hoy nos acompaña nuestro amigo, el profeta Joel Acosta. Muchísimas gracias, amigo, por la invitación a ser parte de este podcast, y también bendigo a todos los amigos que nos están viendo del otro lado. Muchas gracias por el amor y el cariño con el que me han recibido, y estoy feliz por todo lo que el Señor va a hacer los próximos minutos. Nos sentimos honrados porque hay profeta en casa y sé que va a estar de mucho provecho esta reunión, este podcast. Así que si usted nos está viendo ahora mismo, no se despegue de su celular donde nos esté viendo, porque esto va a ser de mucha edificación para su vida y aquí se van a desatar cosas muy poderosas. Así que la expectativa esté al 100, porque Dios va a hacer algo grande en este programa. Así que bueno, entramos de lleno ya. Profeta, ¿qué tal? ¿Qué le parece si nos comenta un poco cómo fue su inicio, cómo fue que comenzó, cuándo fue que usted de repente dijo, aquí entendí que Dios me estaba llamando para el oficio profeta? Bueno, te cuento un poquito de cómo fue que Dios me llamó al ministerio. A los 11 años tuve mi encuentro personal con Jesús. Yo siempre digo, a pesar de que nací en un hogar cristiano, es muy importante tener un encuentro personal con Jesús, porque nacer en un hogar cristiano no te convierte en cristiano. O sea, nacer en una cocina no te vuelve chef, nacer en un garage no te vuelve auto, nacer en un hospital no te vuelve médico. Tenés que tener un encuentro personal con Jesús. Y mi encuentro fue a los 11 años. O sea, luego que tuve mi encuentro personal con Jesús, empecé a tener mis primeras experiencias proféticas. A los 12 años el Señor comienza a visitarme con el espíritu de la profecía. A los 13 pastoreé jóvenes por primera vez. A los 14 el Señor me visita con el don de la profecía, y desde los 15 en adelante con el oficio del profeta. Fue toda una transición, pero fue en esa edad que Dios me llamó, y desde los 15 en adelante que Dios activó el ministerio profético al 100%, que es lo que ejercemos al día de hoy. Wow, muy joven. Ahora, el profeta dijo algo muy cierto: nacer en un hogar cristiano no te vuelve cristiano. Exacto. Así que todo joven que nos pueda estar viendo, tú puedes haber nacido en un hogar cristiano, en el evangelio, pero necesitas un encuentro, algo personal con Cristo, que pueda determinar el oficio o el llamado que Dios tiene para tu vida. Así que, como dicen, Dios no tiene nietos, ¿verdad? Exacto. Él solo conoce a sus hijos. Exactamente. Como vos decís, amigo, hay mucha gente que piensa que por haber nacido en un hogar cristiano ya es tal, pero en realidad no es así. Hasta no tener el encuentro personal con Jesús, eso es lo que marca todo. Así que todos los que me están viendo del otro lado, si naciste en un hogar cristiano pero nunca tuviste un encuentro con Dios, estás a tiempo, estás en buena hora. Acércate a Él, porque definitivamente Él te quiere cambiar la vida. Wow, wow. Ahora, profeta, ¿cuáles son los retos que a esa edad pueden enfrentar los jóvenes? ¿Cuáles son los desafíos que quizá alguien nos está viendo y dice, yo ando en esa edad, 15, 18 años, 10 años, y siento que Dios me está llamando, pero esto me frena, esto me tiene frenado y no puedo avanzar? ¿Cuáles son los retos que debemos superar a esas etapas? Qué buena pregunta, amigo. Fíjate que en todas las entrevistas que hice, nunca nadie me hizo esa pregunta. Yo creo que varios. Imagínate que cuando comencé el ministerio yo estaba en una edad transicionando de niñez a adolescencia, y en esos tiempos los desafíos más grandes que uno puede tener son los sueños personales. Por ejemplo, a mí me gusta el deporte. Yo cuando era chiquito decía, bueno, voy a jugar al fútbol, me voy a dedicar a eso. Tenía relaciones, amistades y muchas cosas que creo que son importantes sacrificar para un llamado. O sea, cuando Dios te llama a algo, vas a vivir un sacrificio eterno. Wow. Por ejemplo, todo predicador itinerante, como es el caso nuestro, tenemos un sacrificio eterno, que ¿cuál es? La familia. Dejar familia, volar, dejar de ver a tus padres, dejar de ver a tus hermanos, dejar de ver a tus seres queridos. Entonces el llamado requiere sacrificios. Cuando yo inicié el ministerio, mi sacrificio fue dejar de lado mis sueños personales para seguir los sueños que Dios tenía conmigo, sacrificar relaciones que no me beneficiaban a mi llamado y empezar a relacionarme con personas que sí contribuían al propósito que Dios tenía conmigo, y de repente darme cuenta que había cosas que, si bien yo las podía hacer bien, pero no eran lo que Dios tenía conmigo.
Y eso es una gran enseñanza para todos los que están del otro lado. De repente hay cosas que podés saber hacerlas bien, pero de repente Dios no es la idea de Él que hagas o ejerzas esa área. Y eso no significa que no tenés el don o el talento, podés tener el talento. Pero lo peor que te puede pasar en la vida es tener éxito en algo donde Dios no te llamó. Entonces, si hay algo que les puedo aconsejar a las nuevas generaciones en primer lugar, es que si hay cosas que te está tocando sacrificar, es una buena señal porque te metiste en la ruta de tu propósito. El propósito eterno, es más, se lo voy a poner de esta manera. Los propósitos grandes requieren de sacrificios grandes. Si a tu temprana edad estás teniendo que sacrificar cosas, no te angusties y no te aflijas. Es una buena señal, entraste a la ruta de los sueños de Dios. Wow, wow. Algo muy importante es que cuando tú paras tus sueños por los sueños de Dios, luego el sueño de Dios se vuelve tu sueño. Exacto. Abraham tenía el sueño de un hijo, pero el sueño de Dios era multitudes. Y cuando estamos dispuestos a que el sueño de Dios se vuelva mi sueño, ahí entonces he entendido el llamado de Dios para mi vida. Qué poderoso. Profeta, dice la Biblia que la palabra profética, en el caso del profeta Elías, que tenía, cuando él hablaba, este hombre pasaba cosas tremendas, podía abrir los cielos, cerrar los cielos, fuego podía descender, podía dejar de llover. ¿Y cuál es el peso de una palabra profética? ¿Una palabra profética puede alterar los tiempos? Sí, claro. Una palabra profética te altera el tiempo, una palabra profética te detiene el tiempo, una palabra profética te apresura el tiempo. ¿Puede acelerar el tiempo? Exactamente. Wow. Es por eso que en varias oportunidades me ha pasado de que Dios me llevó a cierta nación, a cierta ciudad, me entregó una palabra para alguien y a los días recibí los testimonios y me dijeron, profeta, desde que usted soltó la palabra, lo que no había visto en 10 años lo vi en un mes. Wow. ¿Alguien puede recibir eso? ¿Por qué? Porque la palabra profética te acelera todo. La palabra profética te apresura los tiempos. O sea, es por eso que Jesús, como profeta, se le cruza a una mujer que 12 años había padecido una enfermedad y fue a brujos, fue a hechiceros, fue a astrólogos, agoreros, mediums, y ninguno le pudo resolver. Pero el profeta soltó una palabra. Y cuando el profeta le soltó la palabra, lo que no vio en 12 años, lo vio en cuestión de horas. Porque la palabra profética te puede acelerar los tiempos. O sea, alguien que está del otro lado tendría que abrazar eso. No es casualidad que un profeta se te esté cruzando hoy y que esté en este podcast. Dios me envió como profeta desde Argentina a Honduras a declararle a todos los que me están viendo del otro lado que lo que no viste en años lo vas a ver en meses, lo que no viste en meses lo vas a ver en días, y lo que no viste en días, espéralo en unas horas, porque la palabra profética te acelera los tiempos. Amén, amén. Usted que escuchó esto debe recibirlo, crea esta palabra, porque hay profeta el día de hoy. Qué poderoso eso, los tiempos pueden cambiar. Si su tiempo había estado retenido, si usted sentía que su tiempo era demasiado, si usted creyó esta palabra, se puede acelerar, se puede desbloquear, desatar lo que estaba retenido. Así que créalo en el nombre de Jesús. Profeta, un profeta puede trasladar la unción profética, o sea, el manto profética, como ejemplo Elías y Eliseo. Exacto. Elías pudo trasladar su unción doble, ¿verdad? Exacto. En Eliseo, o sea, se puede pasar a una generación nueva el manto profético. Exactamente. Eso se llama el poder de la transferencia o de la impartición. Tomando el modelo de Elías y Eliseo. Ahora, muchos creen que la impartición es para cualquier persona y eso no es así. Las imparticiones o la transferencia son para personas que Dios te indica, que Dios te muestra. ¿Por qué? Porque cuando una persona saca de su espíritu para transferirlo a otra persona, el peor error que puede tener esta generación es creer que vas a ser igual a la persona que te está transfiriendo. ¿Cómo es eso? Entonces, si alguien me imparte, ¿no voy a ser igual que él? Y la respuesta es no. Si vos tenías la idea de que vas a ser igual que la persona que te está impartiendo, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque acá está la clave. La Biblia dice que sobre Eliseo no vino la misma porción de Elías. Sobre Eliseo vino una
doble porción. Es por eso, ¿por qué la impartición no es para cualquiera? Primero, porque tu unción no está en oferta, tu unción no está en liquidación. Lo que a vos te costó años no lo podés estar repartiendo a cualquier persona como si te hubiese salido gratis. Entonces, cuando tenés que impartir o transferir, eso es por orden divino. Y cuando yo le imparto a alguien, ¿qué es lo que le estoy diciendo a esa persona? No le estoy diciendo, vos vas a ser igual que yo. Lo que le estoy diciendo es, te transfiero porque vos vas a ser 2 veces mejor que yo. Es por eso que Elías, Dios lo usó para hacer 8 milagros, y Eliseo hizo 16. La unción no está en liquidación y la transferencia se hace sobre personas a las que Dios te da lo que. Wow. Así que si usted tiene ese fuerte llamado y tiene el deseo de servir a Dios en oración, hay que clamar y estar listo para que el Señor le pueda impartir esa unción profética. Ahora, hoy en día, profeta, en las iglesias, en nuestros ministerios, ¿qué tan importante es una voz profética? Vaya, la Biblia dice que procuremos los dones, pero sobre todo, dice, sobre todo, que profeticemos. O sea, la profecía ¿qué tan importante es que haya una unción profética en una iglesia? Es vital, hijo. La palabra del Señor dice en el libro de Proverbios, y sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces, si no fuera vital la palabra profética dentro de la iglesia, los líderes tendríamos líderes desenfrenados, pastores desenfrenados, ovejas desenfrenadas, jóvenes desenfrenados. Pero la palabra profética es tan vital. La palabra del Señor dice, según lo que el apóstol Pablo enseña, que los dones del Espíritu son 9. Ahora, a mí me llama la atención de que hay 9 dones, pero el único que el apóstol le da funciones es el del profeta. Es más, el profeta o el de la profecía, para mí, es el don trifuncional. Wow. Porque es el único don que se le adhirió funciones. Hay funciones. ¿Cuáles son las 3 funciones del don de la profecía? Consolar, edificar y exhortar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué es importante la profecía dentro de la iglesia? Porque si no está la profecía, entonces, ¿quién te consuela? ¿Quién te guía? ¿Y quién te exhorta? Wow. Esto nos muestra la importancia de que se levanten profetas. Dios está trayendo un despertar, una activación en esta generación y usted es el próximo profeta que Dios puede usar. Ahora, alguien puede escucharnos y va a ser muy interesante esta consulta. Alguien pregunta, que nos puede estar viendo ahora mismo, ¿cómo yo sé? ¿Cómo yo sé si es Dios quien me está hablando? De repente puede haber una lucha interna que digo, ¿será que es mi alma? ¿O será que soy yo? ¿O es realmente Dios? La Biblia dice en hebreo, ¿verdad? Que algunos por el uso tienen los sentidos espirituales ejercitados. Ajá. Para el discernimiento. Entonces, quizá alguien nos dice y puede preguntar, ¿cómo yo sé si es Dios quien me está hablando? ¿Cómo podemos responder a eso? Saber si es Dios, cómo sé si realmente Dios ya me está usando, me está mostrando algo o si soy yo. ¿Cómo saber si es la voz de Dios la que me está hablando y no son mis ideas, mis pensamientos? Rápido y sencillo. La voz de Dios no se parece a tu timbre de voz, porque si Dios hablaría igual que tu timbre de voz, sería muy fácil confundirte. Y Dios no es un Dios de confusión. Segundo, la voz de Dios, lo que Él dice, siempre va a superar cualquier pensamiento o idea que nosotros tengamos, porque los planes de Él siempre serán más grandes que los nuestros. Pero una manera quizás más sencilla y aplicable para saber que es Dios el que me está hablando, caeríamos todos cuando Dios llama a Samuel, a un profeta. Ahí en 1 Samuel 13, la Biblia dice que Dios comenzó a llamar al niño y él se acercaba donde estaba el sacerdote Elí. Y fue una vez y el sacerdote le dijo, yo no te llamé, vuelve a descansar. El muchacho volvió a descansar, escuchó la voz y volvió a presentarse delante de Elí. Y Elí le dice, yo no te llamé, anda a descansar. Y por tercera vez volvió a escuchar Samuel la voz y volvió delante de Elí. Y ahí es donde Elí se dio cuenta que era el padre el que lo estaba llamando a Samuel. Entonces Elí le dijo, si volvés a escucharlo a vos, di, habla que tu siervo oye. Porque Elí había entendido que era Dios el que estaba llamando a Samuel. Ahora la pregunta es, si era la voz de Dios,
el que estaba llamando al niño profeta. ¿Por qué el muchacho iba a Elí, que era el sacerdote del lugar? Porque la enseñanza de eso es: la voz de Dios se parece a la voz de tu pastor. Wow. Wow. Elí era el pastor de la iglesia. Elí era el sacerdote del lugar. Entonces, cada vez que Dios te habla, la voz de Dios se asemeja a la voz de tu paternidad, a la voz de tu pastor, a la voz de tu líder. Si estás escuchando voces que no se parecen a las voces de tus autoridades, tenés que hacer oídos sordos. Porque probablemente sea el diablo tratando de desviarte de los planes de Dios con voces que son incorrectas. Pero la voz de Dios tiene una similitud a la voz de tu pastor. Wow. Eso nos muestra la importancia de estar bajo cobertura, ¿verdad? Exactamente. De ser formado. Y la pregunta del millón, que yo sé que todo el mundo va a querer saber esto. ¿Un profeta nace o se hace? Oh my God, qué pregunta esa. Esa es una pregunta. Es bien interesante. Hay muchas líneas proféticas. Obviamente se respeta a todas, cada una con su pensamiento. Hay algunos que dicen que el profeta nace y son radicales en eso. Hay otros que dicen que el profeta se hace y son radicales en eso. Si a mí me tuvieran que preguntar y yo tengo que contestar rápido, desde mi punto de vista como profeta, un profeta se nace y se hace. Tiene que ser de las dos. Bíblicamente, según el modelo del profeta Jeremías, y antes que te formase en el vientre, te di por profeta a las naciones. Entonces Jeremías ya nació siendo profeta. Samuel ya venía siendo profeta. Y así cada uno de los ministerios proféticos, porque cada unción nace en la eternidad. Ahora, que nazcas como profeta no significa que ya te sabes todo. Es por eso que es necesario hacerse como profeta. Ahora, Jeremías nació, pero se tuvo que formar. Samuel nació, pero se tuvo que formar. Elías nació, pero se tuvo que formar. Eliseo nació, pero se tuvo que formar. Entonces, no te sirve nacer siendo profeta si no estás dispuesto a dejarte formar como un profeta en la tierra. El grave error de muchos profetas que generan disgustos dentro del reino es que saben que nacieron, pero no se dejan hacer. Saben que tienen un don, saben que tienen unción, saben que tienen llamado, pero no se dejan formar y mentorear por nadie. No hay nada más poderoso que nacer con un ministerio profético, pero no hay nada más peligroso que no dejarte formar para el ministerio profético. Wow, eso tiene que ver con carácter, ¿verdad? Por supuesto, frutos, con carácter y con humildad, hijo. Porque alguien que nace sabiendo que tiene unción, no cualquiera se somete debajo de otro para ser formado y ser entrenado. Eso tiene que ver con humildad. Hay muchos profetas que andan dando vueltas por ahí, que profetizan bien porque tienen la unción, tienen el don, pero no lo formó nadie, tienen una unción salvaje y hacen lío por todos lados. El profeta no solo nace, te tenés que dejar formar. Wow, esto nos muestra a esta generación la importancia de estar siendo formado bajo una cobertura, bajo un liderazgo. Eso nos forma carácter, eso nos va trabajando los frutos, el fruto del Espíritu en cada uno de nosotros. Y es muy importante entender a cada joven que nos está viendo, hombre, mujer, que el ministerio profético está al alcance de todos. Exacto. Está al alcance de todos si Dios nos da ese llamado. Exactamente, lo que es hablando de ministerio profético, hablando del campo del oficio, según Efesios 4:11, y a unos Él constituyó apóstoles, a otros profetas. ¿Qué significa eso? Que para el ministerio profético no todos son llamados. Okay. Pero el espíritu de la profecía, que es algo diferente, eso está sobre todos. Okay. Apocalipsis 2 dice, y adora, porque el testimonio de Cristo es el espíritu de la profecía. Toda persona que conoció a Jesús como Señor y Salvador, ya se convierte en una persona profética. Porque tener a Jesús adentro, tener el testimonio de Cristo, es tener el espíritu profético. Hay mucha gente que dice, yo no creo en los profetas, no creo en la profecía, mi iglesia no es profética. Ah, no, ¿hablas de Jesús? Sí. ¿Predicas del testimonio de Jesús? Sí, entonces sos profético, aunque no lo quieras reconocer. Wow. Apocalipsis 2, adora, ya estará el espíritu de la profecía. Hace un tiempo atrás vino alguien y me dijo, mi iglesia no es profética. Ah, no, ¿tenés músicos? Sí.
¿Tocan instrumentos? Sí. ¿Cantan? Sí. ¿Adoran? Tu iglesia es profética. Si hay adoración, hay profecía. Si se habla del testimonio de Jesús, hay profecía. El error de esta generación es creer que para ser profético hay que andar repitiendo la famosa frase del profeta, que es: así te dice el Señor. Y eso es una gran mentira. Para ser profético no hay que repetir una frase. Para ser profético hay que hablar del testimonio de Jesús y llevar una vida de adoración. Eso te convierte en una persona profética. Wow. Esto es un gran ejemplo para todos nosotros, todo aquel que tenía ese paradigma, ese complejo de ¿será que soy o no soy? ¿Será que estoy o no estoy? La importancia de esto. El espíritu de la profecía está en la iglesia y se mueve ahí, y todos debemos funcionar, todos debemos operar en el reino de los cielos. Profeta, una consulta: ¿cómo se activa una palabra profética? Una palabra profética se puede activar de varias maneras. O sea, en primer lugar, accionando. Hay gente que tiene colección de profecías, pero nunca se movió por ninguna. Entonces, esperan que llegue el congreso o la noche profética o que venga el profeta invitado. ¿Para qué? Para coleccionar una profecía más en su depósito de profecías. Pero resulta que todas las que te dieron, ninguna pusiste manos a la obra para que se cumplan. Hay algo que yo enseño cuando tengo que hablar de lo profético que es bien curioso, y lo voy a soltar en este podcast. A algunos les va a gustar y a otros les va a caer mal. Pero no importa, porque lo que te enoja te revela. Mira bien acá adelante. Wow. Mi gente linda, si hay algo que tenemos que saber es que si la palabra profética se repite, tiene un pro y un contra. Si la profecía es repetitiva, arranquemos por el pro para que no te duela tanto. El pro es que Dios viene apurado contigo. Es por eso que la profecía se repite tanto. Ahora, te voy a decir el contra que yo veo como profeta. Del por qué hay mucha gente que recibe palabras proféticas pero no pasa nada en su vida. Es justamente porque no estás dispuesto a accionar en la palabra profética. ¿De qué te sirve que la profecía se repita si no vas a hacer nada? Incluso hay mucha gente que llega hasta ofenderse porque dice: vino el profeta vino el profeta fulano, vino el profeta mengano, y todos me dijeron lo mismo. Nadie me dijo algo diferente. ¿Y sabes por qué ningún profeta te va a decir algo diferente? Porque hasta que no actúes en la palabra pasada, Dios no te puede hablar el resto. Entonces, movete por la palabra anterior para que la profecía siguiente venga renovada. Eso es lo que les puedo enseñar a todos ustedes. Wow. Profeta, nosotros trabajamos con los jóvenes, Ministerio de Jóvenes, ¿verdad? Sí. Se nos han acercado personas y dicen: Dios me habló en un sueño, o Dios me mostró una visión. Pero así como esa forma de pensar está en muchísimos jóvenes, en muchísimas personas, pero dicen: yo tengo temor a hablar. O sea, tengo un sueño, Dios me muestra algo, pero me lo quedo porque tengo temor al qué dirán, tengo temor a errar, tengo temor a la crítica, tengo temor a salir a dar esa palabra. ¿Qué le podemos decir para que estas personas puedan romper esa barrera y que puedan fluir en lo que Dios les está mostrando? Bien, lo primero que creo que tenemos que diferenciar es lo que es temor y lo que es miedo. Okay. Porque hay muchos que confunden esas palabras. O sea, temor está relacionado a Dios. Miedo está relacionado al diablo. Okay. Temor tiene que ver con respeto a lo divino. Pero el miedo tiene que ver con estancarse. Entonces, hay una generación, es verdad, que tiene temor, que le tiene respeto a lo divino. Pero hay otros que no se animan a soltar las cosas por miedo, porque es una estrategia del diablo para que no avancen en el propósito. El temor lo vamos a tener siempre por una cuestión de respeto a Dios. Todo el que está comenzando y todo aquel que lleva años en el ministerio, el temor lo tiene que conservar. Es normal tener temor y es bíblico tenerlo, porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Entonces el temor es necesario, pero si es miedo
lo que sentís, mi recomendación es faltarle el respeto al miedo. Eso es lo que tenés que hacer. Porque esta generación tiene que activar y sacar lo que tiene dentro sin miedo a lo que otros puedan decir. Si sos de la generación que sueña, que tiene visiones y que Dios le habla, y hay algo como que te está frenando, mi recomendación es, cada palabra que recibas, cada sueño o cada visión, contásela a tu líder, contásela a tu pastor. No se la des a la persona que está recibiendo ese sueño o la visión. Siempre tenés que ir a la fuente correcta, y la fuente correcta es tu mentor, tu líder, tu autoridad. Si tu mentor te da luz verde, él te dirá el momento y la hora en cuanto a compartir ese sueño, visión o palabra profética. Y si te da luz roja, te tenés que someter sin ofenderte a esa directiva. Porque por alguna razón se te da luz verde y por alguna razón también se te da luz roja. No te tenés que ofender cuando se te da luz roja y tampoco te tenés que precipitar cuando se te da luz verde. Todo tiene que ser con orden, calmado. Eso se tiene que romper. Si el temor más grande que tenés es la crítica, el que dirán, si me equivoco, si le erro, eso es normal, porque nadie es perfecto. No hay una unción, un don que esté dentro del cuerpo humano que salga 100% a la perfección. Alguien puede estar preguntándose del otro lado, entonces los dones y la unción no es perfecta. Sí, eso es perfecto porque viene del cielo. Eso es perfecto porque es divino. O sea, el único inconveniente que eso está puesto en vasos de barro. Entonces, todo lo que es divino es perfecto, pero nosotros como somos humanos somos imperfectos. Entonces, la imperfección mezclado con lo divino en algún momento va a tener un margen de error o de equivocación. No tengas miedo a equivocarte, no tengas miedo a cometer un error, no tengas miedo a pifiar en algún momento, porque eso va a pasar. Para eso tenés un líder, para eso tenés un pastor que no te va a condenar y no te va a juzgar, todo lo contrario, te va a ayudar a que la próxima el sueño sea más alineado y la visión sea más alineada. Eso es todo. Pero no tenés que tener miedo a hablar y a compartir lo que Dios pone en tu corazón, y mucho menos con tus líderes y autoridades, porque si ellos son tus autoridades, te van a tratar con madurez y van a entender que estás dando tus primeros pasos y hay chances de que te equivoques. Entonces ellos te van a corregir y te van a ayudar para que la próxima, la palabra profética, salga más nítida. Wow, qué poderoso. Así que usted que nos está escuchando, que nos está viendo, no tenga temor a decir no sé, sino actívese. Este es el tiempo, hay un despertar en esta generación. Y usted y yo somos los llamados a activarnos en lo profético, en los dones, a edificar el cuerpo de Cristo. Profeta, esta consulta es muy profunda a mi parecer. Alguien podría decir, yo tengo temor a meterme más profundo con Dios por miedo a la prueba, por miedo a los procesos que pueda traer. Claro. Entendemos que la unción muchas veces trae un proceso, o sea, necesitamos ser quebrantados, procesados. Entonces quizá podremos llegar a un punto a sentirnos, no me quiero meter más allá, más claro, a lo profundo, por el temor a lo que me pueda pasar. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, de entrada, si vos pensás de esa manera, lo que me estás diciendo es: quiero gloria, pero no quiero sufrimiento. Wow. Quiero gloria, pero no quiero crisis. Quiero victoria, pero no quiero problemas. Si pensás de esa manera, estás equivocadísimo de entrada nomás. Y si tenés miedo de ir más a fondo con Dios por las crisis que podés atravesar, entonces indirectamente estás dudando de la protección de Dios en tu vida. Wow. Indirectamente estás dudando de lo que Dios puede guardarte a vos y a tu familia. Claramente, para ir a mayor gloria va a ser más fuerte el proceso que vas a tener que atravesar. Pero, aunque te metas en el proceso, Dios te va a guardar y Dios te va a proteger. Entonces, no tengas temor en ir más a fondo. Todo lo contrario, le tenés que tener miedo a quedarte donde estás, a estancarte donde estás,
y en lugar de ir más a fondo, a retroceder en el llamado que Dios tiene contigo. Porque si no quieres ir más a fondo, lo que me estás diciendo es prefiero quedarme acá y mirarlo a lo lejos. Prefiero mirarlo distante. Y esa no es la idea de Dios. Eso se llama comodidad. Y cada vez que Dios te quiere usar, te va a sacar del área de confort. Y entonces, métete más profundo. Claramente vas a tener procesos, pero Dios va a ser tu guardador. Dios va a ser tu protector. La Biblia dice, aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Y aunque pases por el agua, no te vas a ahogar. O sea, Dios dice que va a estar con nosotros, pero Él nunca dice que va a haber ausencia de agua y de fuego. Él dice, va a haber agua, va a haber fuego, van a haber tormentas, van a haber tempestades, van a haber incendios. Pero tranquilo, yo estoy contigo. Lo que Dios te está diciendo es, no te voy a liberar de los problemas, pero sí que en los problemas no vas a estar solo. Me vas a tener a mí al lado tuyo que va a transitar el problema con vos y va a ser mucho más fácil transitarlo. A la gente que no conoce a Dios y pasa por el agua se ahoga. La gente que no conoce a Dios pasa por el fuego se quema. Pero los que estamos en Dios pasaremos por el agua, no nos ahogaremos, pasaremos por el fuego, no nos quemaremos. Cuando venga la tormenta, Dios será nuestra arca. Cuando te tiren con flechas, Dios será tu escudo. Si Dios está, no hay daño que te pueda pasar. Amén, amén. Eso me recuerda, profeta, cuando Dios bajaba a conocer el pueblo de Israel en el Sinaí. Dios bajaba, dice que estaba la nube y dice que Jehová estaba en la oscuridad y que solamente Moisés iba. Y el pueblo le decía, ve tú a hablar con Dios. Exacto. O sea, ellos no querían ir más profundo, ir más allá. Entonces muchas veces, tenemos ese temor de irnos más profundo, más profundo en Dios. Así que no le temamos a las aguas profundas, boguemos mar adentro, porque en las profundidades de Dios es espectacular. Los procesos, como usted dice, van a venir, las pruebas van a venir, pero es necesario para que nos ayuden a crecer, a fortalecer nuestra fe. Así que eso es parte de eso. Profeta, ¿cómo guardar el corazón? Sabemos que usted lleva una vida viajando, que muchas personas lo admiran. ¿Cómo guardar el corazón de no dañarse? O sea, alguien puede ser usado por Dios y el corazón, dicen que el problema, me decía a mí un pastor una vez, a veces cuando Satanás no puede retenerte, te termina empujando para que igual te caigas. Exacto. ¿Y cómo guardar el corazón? Dicen que las alturas marean. ¿Cómo mantener el corazón saludable, espiritualmente hablando? Que cuando Dios me empiece a usar, que eso no me vaya a dañar, a perder mi corazón. Yo creo que una de las cosas, hijo, puntuales para guardar el corazón de uno, en primer lugar, la palabra de Dios. Mantenerte en la palabra, eso siempre te hace guardar tu corazón. Es lo que dijo David, y vi un escudo alrededor de mí, dijo el salmista. O sea, mayormente cuando uno toma un escudo, el escudo se lo coloca enfrente. Si vas a usar un escudo en los dos brazos, puedes ponerte uno atrás, otro adelante. Pero el escudo que vio David fue un escudo que nunca antes había existido. Porque él no dijo, vi un escudo enfrente mío. No vi un escudo detrás mío. Vi un escudo alrededor de mí. Quiere decir que el escudo que vio David fue un escudo sobrenatural. Entonces, cuando te metes en la palabra de Dios, la misma palabra se convierte en tu escudo. Y eso guarda tu corazón. Segundo, la humildad. Sé humilde. Siempre, siempre, siempre. La Biblia dice que al pequeño Él lo exalta y al altivo Él lo mira de lejos. Si quieres guardar tu corazón humilde, sé sencillo, porque la gloria no es tuya, la gloria es de Dios. Los dones no son tuyos, son del Espíritu Santo. La unción no es tuya, la unción es de Cristo. Entonces, todo lo que uno alcance en el reino, siempre la gloria es para el Señor. Uno es un vaso, es un recipiente. Entonces nunca se tiene que jactar uno que todo lo que pasa alrededor de uno cuando está en la plataforma es por uno. Soy yo. Exactamente, es por Dios. Entonces sea humilde. De esa manera uno guarda el corazón. Yo he visto mucha gente, toda la vida estuve en el ministerio, como te conté. He conocido muchos tipos de personas. O sea, lo bueno y lo malo lo aprendí acá adentro. Okay. Toda la vida estuve acá dentro del Señor. Y he visto
mucha gente contaminada por la altivez, que eso intoxicó sus corazones. Y al haber intoxicado sus corazones, así como subieron, cayeron. Así como un día estuvieron frente a multitudes, al día siguiente se quedaron solos. Así como un día tuvieron el aplauso de la familia, de la misma manera después se quedaron sin familia. Entonces, la mejor recomendación que le puedo dar a todos los que me están viendo, chicos, si quieren guardar su corazón, hablen, estudien y escuchen la palabra de Dios y conserven un corazón humilde y vas a estar protegido contra los ataques del infierno. Bueno, ha sido poderoso este podcast. Mensaje final para toda nuestra audiencia, todas las personas que nos están viendo, escuchando, profeta. Mensaje final para esta generación, esta juventud en general. ¿Qué mensaje le podemos decir? Que se mantengan, que sean constantes. ¿Qué le podemos decir a todo ese joven que nos está viendo, que nos está escuchando y que tiene el deseo por servir a Dios? Aún así, aquel que está en sus primeros pasos en el camino de Dios. Mensaje final para la juventud, profeta. Las últimas palabras que les voy a dejar va a ser para la juventud de esta nación de Honduras. Es la primera vez que estoy en esta nación. Pero hoy quiero decirles algo a todos los jóvenes que me están viendo del otro lado, que son de este país. Hace años atrás, la religión pisoteó a las nuevas generaciones. Ustedes se van a despertar ahora para pisotear a la religión. Esa es la palabra que le doy a las nuevas generaciones. No tengan temor en pisotear el legalismo y la religiosidad, porque así como ellos años atrás no tuvieron piedad con las nuevas generaciones, nosotros tampoco la vamos a tener con el legalismo. El legalismo está en vías de extinción, la religión está al borde de extinguirse, y cuando eso suceda, prepárense, porque en Honduras se van a levantar una generación de profetas tan poderosos como nunca antes lo han visto. Y habrán profetas, y habrán videntes, y habrán hombres y mujeres con una palabra de gobierno que van a entrar a los municipios, a las casas de poder. Los brujos van a ser quitados y los profetas van a ser colocados en el palacio. Amén, amén, amén. Yo he recibido esa palabra y sé que muchos la han recibido, profeta. Amén. Es un gusto para nosotros pues que haya estado en este programa, en este podcast. Nos sentimos muy afortunados. Sé que ha sido de mucha edificación para todos los que nos ven, los que nos están recibiendo esta transmisión. Y realmente hemos sido impartidos, ¿verdad? Deseamos que el Señor le siga usando mucho, mucho más. Es un profeta y nos honra su visita a este programa. Así que espero que todos hayan aprovechado y le sacamos de todo lo que pudimos. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido, pero sabemos que esto va a ser impactante para muchos y ya esas consultas sé que han despejado muchas dudas que esta generación tiene y sabemos que a partir de ahora hay una activación profética. Amén. El Señor les bendiga. Bendiciones.